Bien, señores, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Conexión 32 y hoy tenemos nuestra sección, nuestro segmento Consumo Cuidado. Consumo Cuidado con Félix Pujol, bienvenido una vez más. Los lunes son tuyos aquí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Un poquito ajetreado. Ay. Y con muchas informaciones a partir de... Y los usuarios ahí dando quejas, ¿verdad? Bueno, las redes explotaron esta semana y ese será el segundo punto que trataremos sobre un video viral que se hizo en las redes sociales. Sí, ese video fue muy viral, pero vamos a iniciar por el primer tema. Tienes un tema muy interesante y que nosotros aquí hemos hablado muchísimo. Consumo Cuidado trae hoy el tema del 10% de las propinas. Así es, en el sector de bares y restaurantes, Consumo Cuidado. Tenemos algunas orientaciones a los consumidores y usuarios. En los bares y restaurantes, todo lo que es el sector hotelero, puesto que venden comidas y bebidas, sobre todo para llevar el take-out, es decir, la propina legal del 10% no debe de pagarse ya, Oscar, y a todos los consumidores cuando es comida para llevar y delivery. Es decir, en bares y restaurantes, cuando piden una comida, cualquier tipo de orden, deben verificar en su factura que no le cobren el 10% de la famosa propina legal. ¿Por qué no debo de pagar la comida que me llevo o la comida de delivery? ¿Por qué no lo debo de pagar? Porque tiene una prohibición de ley. Y Proconsumidor desde hace muchos años ha hecho comunicado público y ha respaldado la posición. Pero que la población casi no lo conoce. Casi no tiene la información. Hay como ciclos a través de los cuales en las redes sociales se hace popular y Proconsumidor aparentemente ha intervenido en 2 o 3 ocasiones estableciendo su posición respecto de la defensa de esos consumidores, pero es el Código Laboral y hay un tema histórico que es desde cuando Trujillo, que era un hombre que le gustaba ir mucho a los restaurantes, quiso ayudar al sector, digamos a los trabajadores del sector hotelero y fijó un 10% de propina legal. A partir de ahí se consignó en el Código Laboral. ¿Se cumple en República Dominicana el darle ese 10% de verdad a los empleados? Hasta donde tenemos la información, hay muchas denuncias de que no se cumplen. Ahora, es un tema de derecho laboral que nosotros no quisiéramos abordarlo, pero sí que el 10% de propina legal, ojo a los consumidores, no deben de cobrarle, verifiquen su factura para que ese 10% de propina legal no esté incluido cuando es comida para llevar o delivery. Félix, pero ahora, por ejemplo, hay muchísimas plataformas que si Globo, que si Delivery RD, un sinnúmero de plataformas que uno utiliza, plataformas digitales que uno utiliza para pedir comida. Entonces, ese 10% a ese tipo de delivery, de pedidos que uno hace, ¿aplica o no aplica el 10%? Mira, la ley es clara. La ley, ese artículo de la ley establece claramente que es para el consumo dentro del establecimiento y lo dice literalmente. Entonces, cualquier cobro al margen de esa disposición legal no es correcto. Entonces, y realmente pasa muchísimo aquí que uno a veces va a los establecimientos, paga ese 10%, pero también aparte de que uno pague ese 10%, uno siempre le deja algo más. Porque que así es. La costumbre del dominicano es que ese 10% no se lo dan a la gente. O sea, uno tiene la percepción de que eso de verdad no se cumple. Y por eso es que muchas veces uno va a los establecimientos, hace un consumo de ¿qué? De 3,000, 4,000 pesos y le deja un 500, le deja un 200, 300, porque realmente uno entiende que ese 10% que por ley uno paga, porque está establecido por ley, realmente no se da o no llega a donde debe de llegar. Sí, eso, la percepción de la población, de los consumidores, es que ese 10% no se le entrega de manera integral a los trabajadores del sector y uno se siente en la obligación. Exacto, uno se siente como obligado porque después que te dan un servicio y cuando es un servicio de calidad, que aquí hay muchísimos restaurantes que muy buen servicio, el dominicano tiene muy buen servicio. Es muy cálido, muy amable. Por eso nos dicen que somos un país muy hospitalario porque se arrojan, se entregan para dar un buen servicio. Entonces, ojo a los consumidores cuando pidan comida para llevar por el drive-thru o por delivery,
tienen que verificar su factura de que no contenga el 10% de propina legal. Y somos nosotros que tenemos que hacer conciencia. Así es. O sea, nosotros los consumidores somos que debemos de ir verificando todo ese tipo de cosas. Porque cuando, por ejemplo, cuando tú en un restaurante veas que hay 3 denuncias, oye, yo tengo un delivery y hay 3 denuncias de que le están cobrando el 10%, pues automáticamente lo que va a hacer el establecimiento es, no, pues vamos a quitarle el 10% porque eso es ilegal. Para que los usuarios no se sigan quejando. Entonces, realmente somos nosotros que somos los portavoces de este mensaje y que podemos hacer los cambios, que se provoquen de verdad los cambios, que la ley se cumpla como debe de cumplirse. Así es. Tenemos dentro del mismo tema de bares y restaurantes, creo que en este punto impacta más esta información, el tema de la información sobre los precios. Okay. Es en general que la ley de protección al consumidor dice que deben de darse la información sobre los precios que contenga los impuestos. Es decir, cuando usted va a un establecimiento comercial y le dicen cuesta 100 pesos, se supone que debe de decirle incluye los impuestos. O si no lo incluye, que lo informe. Aquí lo que hacen abajo es que le pone impuestos no incluidos. Pero realmente en algunas ocasiones sí. Pero, por ejemplo, en el caso específico de un restaurante, y traje este ejemplo precisamente porque después que usted está sentado en un restaurante y usted tiene la carta y no verificó si tiene o no tiene los impuestos, ya usted ordenó, cuando llega a la cuenta es un 30 casi por ciento que tiene más, sin que usted lo supiera. Es decir, el 10% de propina legal que estamos acabando de hablar, más el 18% del ITEVIS. Es decir, que hay muchas personas que se encuentran con la desagradable sorpresa de que al monto que más o menos tenía preestablecido en su mente, entonces va a tener que agregarle ese 30% y adicionalmente dar una propina, como estábamos hablando. Exacto. Entonces, hay consumidores que salen insatisfechos, quizás no por el servicio o por la calidad del producto que le están brindando, sino por el precio, el monto. Y a eso hay que agregarle el tema del vale parking, que en este país no tenemos establecimientos que tengan suficiente cantidad de parqueo y hay que darle una propina prácticamente obligatoria. No, que regularmente si tú vas aquí los parqueos son terribles, los parqueos son terribles, y si tú puedes ir calculando, tú tienes que darle propina al vale parking. A veces tienes que pagar extra por el vale parking, porque hay algunos restaurantes que incluyen el servicio de que no se le pague, pero hay otros que no. Hay otros que tú tienes que pagarlo. Sí es. El consumo de los impuestos que no te ponen en el precio, como tú dices, adecuado. Además de eso, también la propina, que sí te la cobran del 10% legal de la propina, pero tú tienes que dar una propina extra, adicional. Entonces llegará un momento que la gente no va a querer ir a los establecimientos y va a ralentizar la economía. Porque ese tipo de negocios son los que mueven la economía. Y nosotros los consumidores somos los que nos estamos afectando. Claro. Porque es muy bueno yo tener un restaurante y tener todo esto, todo este extra que me entra, vale parking, propina y lo demás, pero ¿y el consumidor? El consumidor, que es la razón de ser del mercado. Exacto. Pues el último punto dentro de ese primer renglón es el tema del medio de pago. Ojo a los consumidores. El medio de pago no debe alterar el monto total de los bienes porque aquí de la factura. Es decir, si usted paga con tarjeta, usted no deben de aplicarle ni un 5, ni un 10, ni un 1, ni nada. Pero eso lo cobran mucho aquí. Sí. Muchísimo. No, que si paga con la tarjeta hay que cobrarte un 18. No es un 18. Le cobran hasta un 28 que me pasó a mí. Ay, Dios mío. Yo iba a hacer una reserva en un hotel boutique, de esos hoteles pequeños, y nos cargaron un 28%. Por pagar con tarjeta. Por pagar con tarjeta. Yo terminé no haciéndolo. Ok, tú pudiste reclamar. Sí, porque cuando hicimos la cotización, entonces sucedió eso. Pero eso pasa hasta en universidades. Sí, claro que sí. Un 5, un 10%. Los medios de pago no deben de alterar. Bueno, pero por ejemplo, aquí, por ejemplo, las tiendas cuando ponen especiales, dice, con tarjeta no. Tiene que ser en efectivo. Claro. Por eso mismo, para no asumir ese % que realmente es algo que es en todos los lados. Y ojo, muchos lo utilizan como un medio de evasión. Cuando ese tema de que paguen en efectivo solamente, la DGI observa mucho ese comportamiento empresarial porque regularmente se presta a la evasión de impuestos.
Entiendo. Pero hay otro tema muy interesante y es el tema de que resulta que ustedes saben que la semana pasada se hizo viral un video en una bomba de combustible donde un joven denunciaba que se le estaba echando gasolina y en realidad no estaba echándole gasolina a su carro. Realmente hubo una situación, cuéntanos un poco, Félix. Sí, estamos partiendo del video que se hizo viral, Claro. que las autoridades, o sea, movió la acción de las autoridades, llámese el Ministerio de Industria y Comercio y Proconsumidor. Sí. Pero recordamos que la Ley de Protección al Consumidor le da las facultades a Proconsumidor de vigilar, es la Autoridad Nacional de Vigilancia del Mercado, es decir, que los que tienen la capacidad de inspeccionar esos establecimientos comerciales, llámese de GLP o de cualquier establecimiento hasta de expendio de comida, es Proconsumidor, para defensa de los consumidores. Exacto. Entonces, Proconsumidor fue allá, aparentemente, por lo menos las notas de prensa que salieron o las informaciones públicas que no encontraron nada. Es lamentable que tengamos que volver a lo que pasaba hace 5 o 6 años. Nosotros fuimos actores de primer orden en el tema del GLP, de las estafas a los consumidores, con el tema de los combustibles. Sucedía más con el gas licuado de petróleo, pero ahora aparentemente también está sucediendo con la gasolina. Tú sabes que yo tengo varias amigas que siempre me dicen, no, yo he hecho combustible en tal bomba porque ahí me rinde más. Y no lo dudes, porque el consumidor tiene siempre como una forma de detectar, de percibir. Obviamente los vehículos tienen medidores y a partir de eso uno se da cuenta cuándo le hace falta. Entonces la observación es precisamente esa. Todas las denuncias que se producían en aquellos años, no sé si lo recuerdas, cuando Proconsumidor imponía sanciones administrativas a las envasadoras de GLP, principalmente, no a las que vendían gasolina, era porque el consumidor sentía, porque el consumidor no tiene una forma que no sea esa percepción entre lo que le mide el vehículo y el rendimiento habitual del combustible. Tú echas llenas un tanque de gas y tú dices, bueno, este me va a durar 2 meses. Exactamente. Pero resulta que tú llenaste el mismo tanque que regularmente tú tienes la vida entera llenándolo y te dura un mes. Y tú dices, aquí hay un fallo. Aquí hay. Entonces, ojo los consumidores que deben de denunciar ante Proconsumidor para que vayan a inspeccionar ese establecimiento y mucho más, como tú dices, que hay personas que van siempre habitualmente a un mismo establecimiento de expendio de combustible. Hay un tips, se les recomienda a los consumidores echar combustible en la mañana temprano antes de que salga el sol por un tema de temperatura, según los técnicos. Yo no soy técnico en eso, hice unos cursos hace muchos años, pero se recomienda que echen temprano en la mañana el combustible, sea GLP, gas licuado de petróleo, o propano, como mucha gente le llama, o el combustible líquido también. Tempranito al trabajo, usted echa gasolina. En la noche también es posible, un poquito tarde en la noche. Casi siempre he hecho en la noche. Porque hay un tema de temperatura. En la tarde, con el calor y ese tipo de cosas, no es recomendable. Al final, entonces, esta estación de combustible salió ilesa de la denuncia. Hasta donde sabemos, porque también los organismos de inteligencia y de investigación que tienen ambas instituciones pueden darle un seguimiento no a ese establecimiento, sino a cualquier otro que haya sido denunciado por una mala práctica comercial, que es una forma, una terminología un poquito bonita de decirlo, pero es una estafa a los consumidores. Claro. O sea, eso es literalmente un robo. No sé si es ese establecimiento que lo hace habitualmente o cualquier otro, pero no tenemos las pruebas de decirlo, pero a los comerciantes que lo hagan, saben que Proconsumidor puede imponer una sanción administrativa. Bueno, pues ya ustedes saben, señoras, iniciamos el lunes con sumo cuidado en estos detalles, tanto de la propina, el 10%, en las bombas de combustibles. Estén alerta porque realmente nosotros, los consumidores, somos los que tenemos que estar pendientes, ¿verdad, Félix? Así es. Bueno, pues despídete de tu público. Bueno, síganos en las redes @consumo y cuidado de, @Félix Pujols, y muchas gracias por sintonizarnos. Siempre le vamos a traer los temas de actualidad para su protección y orientación. Bueno, Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por preferirnos todas las mañanas aquí en Conexión 32. Sigan con la programación regular de BTV. Ha sido todo por el día de hoy. Gracias.